condiciones están dadas. Es la estructura y la infraestructura necesaria para poder hacer ese tipo de situaciones. Bien, ¿qué hemos logrado con eso? Esta estrategia pulmonar, digamos así, esa estrategia estructural, lo que está logrando es poder hacer que el aire que está ingresando por aquí, que viene con un determinado flujo, ¿sí?, que adquiere una determinada velocidad, cuando llega a esta zona, una velocidad de cero. Y eso es lo que ustedes alcanzan a ver en esta gráfica. Fíjense, la primera, en esta gráfica están viendo ustedes número de generaciones, ¿sí?, 20, 23 generaciones. De tal manera que en la generación 0, que es la tráquea, ven ustedes que en la medida en que ingresa a la tráquea, entra a los bronquios, aumenta la velocidad por ese grosor, por ese grosor o por ese diámetro, por esa área de sección transversal relativamente pequeña. ¿Sí? Recuerden que cuando, en la medida en que se va dicotomizando esa ramificación, el área de sección va aumentando. ¿Sí? O sea, si esto lo quisiéramos ver de otra manera, sería algo como así. ¿Ya? En donde en la medida en que las generaciones van pasando, vamos obteniendo esa área de sección transversa que se suma, ¿sí?, porque están uno a continuación del otro y en todos están constituyendo un conjunto. Entonces el área de sección transversa que se mide no es el área de cada alveolito, de cada conductito, sino el área de esta maceta, de todos los conductos. Entonces da un área de sección transversa así. ¿Sí? Esos son los metros cuadrados que estamos viendo ahí. ¿Sí? ¿Qué es lo que se va logrando con esto? Se va logrando que en la medida en que se viene con una determinada velocidad, ¿sí?, aquí esta velocidad, cuando llega a la zona ya, en la zona alveolar, esa velocidad va a ser cero. Por eso les decía entonces que el aire, cuando ya ingresa en esa zona, no se está movilizando por el gradiente de presión, sino que se está movilizando por el gradiente de concentración, por el gradiente químico. Eso es para entenderlo, para comprenderlo. El aire ingresó aquí por un gradiente de presión, ¿de acuerdo? Como lo vamos a analizar ahora con la hemodinámica. Tú inspiras, se aumenta el volumen, la presión cae, la presión externa es mayor, el aire entra. El aire entra por aspiración, como quien dice. O sea, el aire entra por presión negativa. Presión menor acá adentro que allá afuera. Entra por presión negativa. Nuestra inspiración es por presión negativa. El aire sale sí porque lo empujamos hacia afuera. ¿Listo? Y el aire entra porque la atmósfera lo empuja hacia adentro. Eso hay que entenderlo bien. ¿Listo? Eso, el aire cuando pasa con una velocidad. La velocidad de flujo. Flujo igual que el gradiente de presión sobre resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, en la medida en que esa resistencia va disminuyendo, ¿sí?, en la medida en que esto va haciendo más, la resistencia es menor. De tal manera que aquí la resistencia es cero, por lo tanto, es como si fuera, o sea, mínima, o si fuera casi cero, entonces por lo tanto la velocidad ya no encuentra resistencia. Ya el gradiente de presión que se había dado desde el inicio, que era de 1 milímetro de mercurio nada más, ese gradiente de inspiración-expiración es de 1 milímetro de mercurio, ese gradiente cuando llega a la zona alveolar ya no alcanzó. Entonces el movimiento de las partículas, del oxígeno, del CO2, del vapor de agua, de cualquier otra molécula gaseosa que se encuentre ahí, en mínima proporción, pues se mueve por gradiente químico. Es decir, si en este alveolito está en una concentración y en este alveolito está en menor concentración, él trata de irse de aquí para allá. Entonces se uniforma. Y es por eso que ya finalmente vamos a encontrar que la presión entonces parcial del oxígeno a este nivel va a ser de tanto.
esa presión parcial de oxígeno alveolar, recuerden A con A mayúscula, ¿sí? Va a ser de tanto. Ese oxígeno, que es el que está aquí, va a ingresar. ¿Por qué? Porque este oxígeno que viene por la circulación es un oxígeno que está entrando apenas con una presión venosa de oxígeno de apenas 40 milímetros de mercurio, por decir algo. Mientras que aquí se uniforma más o menos en 100. Entonces este gradiente es el que hace que el oxígeno penetre por difusión, como lo hemos dicho, lo vamos a analizar con detalle. Esa presión alveolar entonces va a quedar uniforme una vez que se logre el equilibrio. Aquí es de 40, pero cuando logra salir acá, ya esta misma, que ya no se llamará presión alveolar, sino que sería presión... o sea, esto realmente es presión, es sangre venosa, sangre que viene de las venas. Pero recuerden que es un capilar, es la porción venosa del capilar. En este caso es sangre venosa, pero esa es una arteria. Recuerda que se está convirtiendo en un capilar hasta llegar a capilar. Entonces la sangre que va ahí se dice que es sangre venosa, pero por supuesto en ese momento no está en una vena. Cuando sale de aquí ya sale hacia las venas pulmonares, pero es una sangre arterial. ¿Listo? Entonces la presión de oxígeno aquí ya alcanza a ser de 100. ¿Por qué? Porque se ha logrado equiparar con esto. Eso es lo que vamos a analizar a lo largo del día lunes o martes, ¿sí? Con detalles. Pero, ¿cómo conseguimos esto? Conseguimos esto porque aquí, esta velocidad con la cual ha logrado caer el flujo de aire entrando, llegó a ser a cero. Y este movimiento que se está dando aquí ya es un movimiento de difusión intraalveolar, intrapulmonar. Las moléculas se mueven por su dinámica de concentración, no porque algo físico lo esté empujando, como era el gradiente de presión por el cual había entrado al pulmón. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? ¿Estamos? Vamos a irlo analizando también con más detalle un poco más. Y lo otro, el que ustedes logran identificar en esta gráfica es esto, el área de sección transversa, o sea, esta área que estamos viendo aquí. Fíjense cómo va aumentando y aumenta exponencialmente a partir de la generación 16. O sea, inicialmente va aumentando poquito, ¿sí? Inicialmente va aumentando poquito, pero en la medida en que llega a la zona alveolar inmediatamente es esta gráfica que está aquí. Eso se lo dibujaba como un embudo, pero es un embudo en el cual de pronto la gráfica de pronto no es un cono así como este, sino que es un cono que se va aumentando así y de pronto hace esto. ¿Sí? Pero la curva roja sería... Sí, o sea que